como bien les mencioné, un tema muy importante y delicado. ¿Cómo está, padre? Muy buenas noches. Hola, Adriana, ¿qué tal? Con el gusto de siempre de poder compartir este ratito de reflexión. Y vaya qué tema nos propone en este día la producción de nuestro programa. Un tema que ciertamente y tristemente está en auge hoy, está en todos los medios, está en la boca de mucha gente, de usted también, que prende los noticieros y escucha la radio, y sobre todo cuando hablamos de desaparición de personas, hablamos por supuesto de todo tipo de personas, de toda edad, pero fundamentalmente qué triste es, qué movilizante es para la sociedad y para los corazones nuestros de seres humanos que buscamos el bien, ¿no es cierto? Cuando se habla de desaparición de niños que van entre 9, 8 y 11 años, cosas realmente tristes y que, bueno, a propósito de esto, nosotros como programa cristiano nos vemos en la necesidad de abordar ciertamente este tema, por supuesto con el diálogo de ustedes y en la reflexión de especialistas que desde su visión y experiencia propia, pastoral, profesional, hoy nos visitan para, bueno, compartir esta realidad y buscar de alguna manera juntos, bueno, una salida, un camino, un poco de luz. Exacto, padre. Vamos a pasar a presentarlos. Está como siempre con nosotros el doctor Roberto Re, médico psiquiatra de la Red Sanar. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Adriana. Un gusto de poder compartir con esta mesa de expertos. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos acompaña también el padre Belvedere. ¿Cómo está, padre? Un placer que esté aquí con nosotros. Muchas nuevamente. Gracias. Y bueno, está con nosotros, también es un gusto, la hermana Marta Vidone. ¿Cómo está, Marta? Bien, igualmente para mí es un gusto estar acá después de tanto tiempo. Y bueno, saludo a todos los televidentes que ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, con el deseo de poder colaborar o aportar un granito de arena a estos temas tan interesantes, ¿no? Yo, escuchando recién los temas, decía, podríamos reducirlo a uno, el valor de la vida, ¿no? Ese sería el tema central, el tema básico para todos los otros, ¿verdad? Eso. Padre, desde su lugar, ¿no es cierto?, desde el lugar pastoral que ocupa usted, el valor de la vida. Ciertamente que es fundamental, y eso tratamos de transmitirlo principalmente a los padres, a los matrimonios, a los educadores, el valor de la vida y la defensa de la vida frente a los grandes flagelos que atentan contra la vida, entre los cuales está ciertamente la violencia y la inseguridad. Por eso creo que es importante que todos tomemos conciencia y nos unamos para enfrentar la inseguridad y proteger la vida de todos. Y para saber qué deberíamos hacer, ¿no? Y qué tendríamos que hacer nosotros como individuo, cada uno de nosotros. Yo creo que lo primero es la solidaridad entre todos. Por ejemplo, aliento a aquellos vecinos que se han organizado, que han hecho vecinos solidarios, donde formaron corredores de seguridad por los cuales los chicos, los estudiantes pueden circular, ponen algunos autoadhesivos en los negocios para que si algún niño se siente asustado o atemorizado por algo, pueda ir a ese negocio y de ahí llaman a su casa o a la escuela. Creo que esos gestos solidarios son fundamentales. Qué bueno eso. ¿Y cómo se formó esto? ¿Cómo se puede seguir formando Una de esto las experiencias muy lindas que tuvo el Gran Buenos Aires estuvo en Bursaco, donde personas allegadas a la parroquia, al colegio parroquial de Bursaco, ahí está la parroquia Inmaculada Concepción de Bursaco, ante ciertos casos dolorosos que protagonizaron adolescentes, jóvenes, niños, decidieron unirse, hacer reuniones, hablar con las autoridades del lugar, con la policía y organizarse de un modo solidario. Y eso disminuyó el delito en esa zona. Qué bien, qué buena idea, padre, lo que mencionaba el padre, ¿no? De poner carteles en los pasillos. Estoy convencido que tal vez la raíz de la solución de estos problemas, o la mejor forma de encararlo, un poco lo que dice el padre Jorge, ¿no? Nosotros como sociedad, como barrios, como familia, empezar a tomar conciencia de que tenemos que cuidarnos entre nosotros, tenemos que defendernos entre nosotros, porque hay una realidad que es que aquellos, y yo me animo a decirlo, a quienes competiría darnos más seguridad en estas cosas y de respuestas inmediatas a una cadena que ya viene desde lejos de inseguridad en toda su dimensión, no lo están haciendo. Entonces, ¿qué mejor
obviamente, que entre los vecinos, de una manera solidaria, de una manera de diálogo, de encuentro, de protección, nos ayudemos y nos cuidemos para poder dar un paso y hacerle frente de alguna manera, y creo que no es la solución total, pero podría ser una solución o parte de una solución importante a esto tan triste y obviamente tan agobiante, ¿no? Y que genera además consecuencias, lo hablábamos fuera de cámara con el padre Jorge desde el punto de vista pastoral, que nos genera consecuencias negativas a la hora, por ejemplo, de organizar una reunión pastoral, una reunión que después, cuando ya empieza a oscurecer, la gente no quiere venir a las parroquias o la gente no quiere reunirse socialmente. ¿Por qué? Porque salimos tarde, porque tenemos miedo a la oscuridad. Por las mismas nos pasa en la misa, ¿no? A veces la gente mayor que nos dice, padre, ojalá termine antes la misa, ¿no? Que no sea muy larga, me da miedo llegar de noche a casa. Genera obviamente una psicosis, una paranoia, de la cual, obviamente estamos todos metidos, y me parece que aquí en este caso el doctor Re puede dar una explicación más sólida y más contundente al tema. Sin lugar a duda, padre, estamos frente a una situación especial de falta de certezas. Estamos en un mundo convulsionado, y frente a esto no cabe duda que las personas tenemos que agruparnos, y tenemos que agruparnos a través de múltiples factores. La experiencia del padre Jorge, lo que usted dice de las parroquias, la experiencia que todos tenemos en distintos bolsones de inseguridades. Yo creo que es un tema también de creatividad popular y ciudadana, y tiene que ver también con el concepto de solidaridad. Este concepto de vida es un concepto que está arraigado en la misma antropología de la condición humana, que no es solamente una filosofía, no es solamente una cuestión de valores, no es solamente una cuestión de valores sociales, es una cuestión también, y esto me cabe como especialista, es una cuestión también de salud emocional y de salud mental. Tiene que ver con que la persona tiene que educarse, y en todos los lugares y a lo largo del proceso educativo tenemos que educar para la vida, para la persona y para la salud. Y para poder educar para estos tres patrones, sin lugar a dudas tenemos que educar también para la solidaridad. Entonces, a partir de este concepto antropológico, creo que tenemos que salir, ¿no es cierto?, del individualismo para ir hacia, y cada vez más, hacia actitudes y aptitudes comunitarias. Perdón, yo creo que hace falta tomar conciencia para poder hacer eso, ¿no es cierto? Y la conciencia, que también es multidimensional, y estoy de acuerdo con usted, Adriana, la conciencia también tiene que ver con una conciencia de valor de la persona y de la dignidad a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel social, valórico y también espiritual. Exacto, y no esperar, sí, está bueno lo que dice, ¿no? Y lo vamos a hacer, no, lo tenemos que hacer y hacerlo, claro. No dejarlo para mañana, porque siempre sucede lo mismo. Sí, es buena la idea que dice el doctor, lo vamos a hacer. Lo tenemos que hacer ya. Y cada uno tiene que hacerlo. Están pasando cosas terribles, claro, que de alguna forma tenemos que buscar la forma de solucionarlo. Ya que no nos dan respuestas quizás de donde deberían darnos, tenemos que hacerlo entre nosotros, de tratar de cuidarlo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Yo te quería agregar que el tema de la solidaridad que acá hablaban, ¿no?, es muy importante, pero para eso hay que ser valientes, porque a veces la gente dice, yo tengo miedo, yo no hablo porque tengo miedo, yo no me meto, digamos la famosa eslogan no me meto. Ajá, es sí, lo que muchas veces traba este tema de la solidaridad, ¿no? Por eso, no me meto porque si yo me meto me van a agarrar a mí, se van a vengar de mí, van a hacer un mal a mi familia, y capaz que sí. Entonces por eso hay que ser valientes, ¿no? Por eso el valor y la valentía, como usted bien dice, hermana, evidentemente tiene que ver con los valores. Tiene que ver, sí, con los valores que tenemos que ejercer, y tiene que ver los valores para ser coherentes con las actitudes, y las actitudes tienen que ver con los actos que desarrollamos los seres humanos.
Yo digo que a veces las investigaciones que realizan no van adelante por esa misma cobardía que tiene la gente o muchos en no decir la verdad de las cosas. ¿Por qué no la dicen? Porque tienen miedo que después se les tome represalias, tienen miedo que después se los castigue, que se los implique en el asunto. Yo, por ejemplo, ahora me causa una gran, no sé, desazón el ver que no sale adelante el asesinato de las 2 chicas francesas. ¿Por qué eso no se dilucida? ¿Por qué eso no sale? Esa investigación está ahí, pero no pasa nada, porque uno cubre al otro, el otro calla, el otro no dice, y entonces, bueno, tiene que venir la Interpol o tiene que venir Sarkozy de allá de Francia para exigir que la investigación siga adelante, ¿no? ¿Y cómo es posible eso, que no siga adelante? Porque hay mucha gente que tiene miedo de hablar. Sí, la cultura del miedo obviamente es paralizante en toda su dimensión, ¿no? El miedo no nos deja avanzar, en lo que sea, En lo que Exacto, sí. Y obviamente es una de las cosas que sí, que están subyacentes. Nosotros hemos tenido en la diócesis la experiencia de 2 sacerdotes concretamente que en su momento, viviendo en barrios un poquitito aislados, hicieron públicamente desde el altar y demás denuncias y charlaron con la gente, con la feligresía para la toma de conciencia sobre lo que es básicamente la droga, el tráfico de droga en el barrio, y fueron atacados literalmente, ellos, hasta uno físicamente y otro, como quien dice, apretado, ¿no?, vulgarmente, y por el lado de su familia. El obispo tuvo que intervenir ciertamente. Bueno, hubo manifestaciones inclusive de la misma feligresía, de la misma gente en apoyo y en protección de los padres, pero hoy se vive esto, ¿no? Y yo creo que estamos ante una realidad, que sea el tráfico de drogas, que sea la trata de blancas, que sea la desaparición de niños menores, el tráfico de órganos, ¿no?, que es una cosa terrible. Estamos ante una situación así que uno ruega a Dios, obviamente, que desde el cielo a veces nos envíe, sin duda, su luz y su gracia para poder que haya una toma de conciencia de quien corresponde. A mí me parece que esto es muy importante, y los postulados de la Pastoral de la Salud, donde todos hemos abrevado, en esta línea de comunicación social, propone comunicación, comunión y comunión solidaria. Con lo cual, evidentemente, en la medida que nosotros nos podemos organizar, no solamente como individuos, en este sentido, hacer las denuncias con coraje, sino también organizar comunidades. Evidentemente, la cultura del mal, la cultura que se opone a los valores occidentales y sobre todo los valores cristianos, es decir, evidentemente trata de disgregar todo lo que tiene que ver con lo comunitario. Por eso nosotros, desde este punto de vista sociológico, yo diría que lo que no tenemos que perder de vista es todas las acciones organizacionalmente que podemos hacer, valga la redundancia, desde organizaciones comunitarias. O sea, porque es mucho más fácil apretar a uno que apretar a miles, en la medida que nos organizamos como comunidades organizadas. Entonces, en ese sentido, yo creo que cada uno de nosotros tiene que pensar en la adhesión a organizaciones, a sistemas, podríamos decir, sustentables, de organizaciones inteligentes, con valores y con criterios, para poder todos juntos, en redes sociales, interactuados a través de comunicaciones, internet, distintos tipos de comunicaciones, y también periodísticas, también a través de la televisión, de la radio o los distintos estamentos, ¿no es cierto?, podernos organizar, porque evidentemente el porvenir de nuestra vida, sin lugar a duda, está en juego. Exacto. Yo creo, también que es muy importante que estos temas se hablen en familia, que los padres dediquen tiempo a dialogar con sus hijos, no para atemorizarlos, no para generar el pánico, pero para que los chicos... Para educarlos, para prevenirlos. Claro, y sean conscientes de la realidad en la cual vivimos, y elaboren también una virtud que es fundamental, que es la prudencia, que aprendan a ser prudentes, que es mucho más que decir, bueno, hay problemas,
me voy para el otro lado. No, la prudencia sería ese conocimiento directivo de la realidad. El prudente es aquel que sabe hacer un análisis profundo de la realidad y descubre cuál es la actitud más conveniente para cada momento. Está muy bien lo que dijo, padre, usted, tomar conciencia de la realidad que se está viviendo. Hay que hacerle tomar conciencia a los adolescentes de lo que se está viviendo, porque ellos no le tienen miedo a nada y entonces... Y dentro de lo que es comunitario, la familia es el primer eslabón de la